y esta otra. Y chévere, súper chévere tu técnica, pero pueden haber que también te pueden servir porque están del método cuantitativo. ¿Sí está claro? De eso trata el video y sobre eso quería pues comentarles qué trataba para que estuvieran muy pendientes de verlo, porque yo sé que de pronto a estas horas todos están cansados y dicen, no, yo no voy a ver nada de eso. Eso es muy importante porque hace parte de las técnicas que pueden utilizar, que no son cualitativas, pero que pueden servirles mucho para su investigación, sea lo que sea que vayan a hacer. ¿Sí quedó claro? ¿El porqué de mi interés? ¿Sí? ¿No? ¿Mañana? ¿Pasado? Sí, profe. ¿No? Después, lo que es la estructura del informe, de qué partes componen el trabajo que uno entrega cuando uno entrega una investigación. Entonces, básicamente es un artículo muy sencillo y yo lo que voy a hacer es más explicar porque creo que no era tan necesario hablar de crear diapositivas, como quien dice. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para comenzar es que vamos a hablar de cuáles serían las partes de un trabajo cuando uno le entrega de una investigación. Una investigación se compone de un grupo de partes, entonces. Todo informe investigativo se compone de un grupo de partes, que son: uno, debe llevar un resumen. Dos, debe llevar una introducción. Tres, debe llevar un planteamiento de problema. Cuatro, debe llevar una pregunta problemática. Ah, se me fue la tilde donde no iba. 5, debe llevar una justificación. Y 6, debe llevar unos objetivos que se dividen en general y específicos. Esta parte generalmente en una tesis o en una investigación, pensemos en una tesis, vamos a pensar que ya estamos en tesis, vamos a pensar que ya estamos en el próximo semestre. Esta parte es lo que corresponde a lo que uno llamaría introducción. ¿Cómo? ¿Hay dos introducciones? No, 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 sino que es la parte, digamos que una tesis se compone de capítulos. Uno le puede poner el nombre de capítulos o uno simplemente le puede poner marco teórico, marco metodológico, lo que usted quiera. Entonces, una tesis se compone de capítulos. Esto que vemos aquí, todo esto, corresponde a lo que sería el capítulo 1, ¿sí? Luego tendríamos un posible segundo capítulo que corresponde a lo que sería el ítem 7. Profe, qué pena, cuando usted termine ese Word, se puede subir a Proyecto E, como para tenerlo de base. Sí, pues sí, aunque el articulito que está en el libro, que también lo voy a compartir, pues también sirve de base, pero claro, eso sí, este Word va a ser un mamarracho, pero está bien. El 7 va a ser el marco teórico, pero ya sabemos que eso es otro capítulo. Y el marco metodológico, pero ese marco metodológico ya no va a ser capítulo 2, sino capítulo 3. Uno puede organizar, puse una tilde donde no iba. Uno puede organizarlo por capítulos, por ejemplo, yo puedo poner
yo puedo hacerlo de diferentes maneras. Estamos hablando en términos de tesis, pero quiero que lo tengan presente que cualquier investigación que presenten puede y debería ser así. Incluso si es una investigación cortita, ustedes como estudiantes presentan a veces investigaciones de 20 páginas. En 20 páginas uno puede organizarlo en capítulos. Entonces uno puede tener 3 opciones de capítulos, de nombrarlos, ¿no? Yo puedo simplemente, primera opción, simplemente le pongo marco teórico. Así, a secas. Marco teórico. Ya. Lo pongo en el centro. Marco teórico. Como lo han hecho muchos en su proyecto que entregaron. Otra opción, que yo ponga capítulo. Como estoy diciendo que es el capítulo 2, de pronto ustedes quieren ponerlo de otros capítulos, no sé. Yo puedo poner capítulo 2 y luego debajo le pongo marco teórico. ¿Sí? Pero fíjense que ya lo enumeré, ya dije, ya hablé de capítulos y ya dije que este es el capítulo 2. Ahora sí. Ok, no sé qué pasa con esto, pero bueno. Quería que quedara en el centro, pero el mugroso no quiere. Estoy tonto. ¿Cómo es que hay que hacerlo, tonto? Así no es. O una tercera posibilidad es así igualito. Y le puedo poner un título a ese marco teórico. Supongamos que el marco teórico de ustedes están trabajando un tema de cultura y medios de comunicación, entonces yo le puedo poner un título al marco teórico de teorías de la cultura y la comunicación. ¿Sí? Son como maneras de poder llamarlos. Simplemente como para tener una idea antes de meternos ya a las diferentes partes. Pueden haber 3 opciones de llamar eso. A veces los estudiantes tienen dudas y dicen, pero usted me está hablando de capítulos. Eso me ha pasado con otros semestres. Usted me está hablando de capítulos, pero yo hasta ahora no tengo capítulos. Yo lo que tengo es el marco teórico. Pues tu marco teórico es un capítulo. O sea, de pronto tú no le pusiste el nombre de capítulo, pero tu marco teórico es un capítulo, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta. Incluso hay gente, yo lo hice así, en la que ni siquiera le puse marco teórico, sino que simplemente le puse capítulo 2, le pondría capítulo 2, teorías de la cultura y la comunicación. Allá usted lea, cuando lea se va a dar cuenta que ese es el marco teórico, y si no se da cuenta es su problema. Sí, eso quiero que lo tengan pendiente, porque muchas veces uno creería que uno tiene que darle todo masticado al lector, y sí, pero hay veces en las que el lector tiene, de pura teoría, oye, muy tonto él si no se da cuenta que está leyendo el marco teórico, o sea, tampoco. ¿Está claro? Entonces, estas son maneras, por ejemplo, de llamar a los capítulos dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces, un informe de investigación básicamente tendrá 3 capítulos iniciales y luego habrá un cuarto capítulo. Que es el capítulo 4, que será el de resultados. Tienen que tener en cuenta que ese capítulo 4 de resultados no necesariamente es 4. Si usted trabajó varios temas en su tesis, usted puede tener varios capítulos de resultados. Hay tesis, las tesis doctorales, por ejemplo, pueden tener hasta 4 capítulos de resultados. Hay tesis de licenciatura que tienen 2 capítulos de resultados y el tema se dividía en 2 partes. Y así sucesivamente, ¿no? Si su tema es muy amplio, de pronto usted analizó, qué sé yo, no sé, los otaku, que es el tema que tengo ahora mismo en mi cabeza, y primero analizó cómo era su comportamiento en grupo y luego analizó cómo era su comportamiento individual, usted puede tener 2 capítulos de resultados y el nombre de resultados, si usted quiere, también le puede colocar un nombre, o sea, no tiene que llamarlo resultados, puede llamarlo, porque el capítulo está mal escrito, puede llamarlo, qué sé yo, resultado
resultado de la primera parte de la investigación con datos cuantitativos. Los que quieren hacer, por ejemplo, cualitativo y cuantitativo, pueden llamar resultados, capítulo cualitativo, resultados cualitativos, resultados cuantitativos, y pueden tener varios capítulos. A partir de aquí, ustedes pueden tener cuantos capítulos ustedes consideren siempre que sean de resultados. Particularmente esta clase y la clase que van a ver el próximo semestre de anteproyecto se ocupa nada más de esta parte de la investigación. ¿Dudas hasta aquí? Está bien fácil, creo, pero dudas. Existe un pequeño miedito, pero ahí vamos. Un miedito, ¿por qué? No veo la razón. Pero bueno, para que vayan teniendo en cuenta, ¿no? Ahora, de esta parte de aquí, me interesa que hablemos de estas 4. ¿Por qué de estas 4? Por una gran razón. Tip de entrada. Vamos a poner aquí 3 opciones de título para ir armando el documento de Word por si acaso lo quieren tener. Tips. La introducción siempre, pero siempre, es lo penúltimo que se hace. Siempre la introducción va a ser lo penúltimo que se hace. De eso no hay ninguna, eso no se puede dudar. ¿Por qué la introducción debe ser lo último que se hace? Porque la introducción plantea todo lo hecho. En la introducción uno va a hablar, va a mencionar someramente, plantea todo lo hecho. Es decir, uno menciona someramente, de forma así muy escueta, el planteamiento, la justificación, los objetivos, las ideas, no el marco teórico, sino las ideas principales del marco teórico y las ideas principales de la metodología. Además de que podría darse algún indicio de los resultados. ¿Por qué digo podría? No sé por qué me está marcando errores que no existen. Ah, bueno, porque puso una minúscula en la mitad. ¿Por qué digo podría? Porque no es verdad que uno en la introducción uno tiene que mencionar los resultados. Pero algunas personas de pronto dan algún indicio, como este trabajo va a terminar mostrando cómo esto va a pasar. Pero así, de una idea muy somera. Estas 3 partes se mencionan de una forma así, muy ligerita, muy somera. Uno no se pone a meterse a explicarlo todo, porque tú no vas a echarte, como quien dice, el spoiler de tu investigación desde el principio. Pero sí mencionas como unas ideas para que vayan teniéndose en cuenta. Esta parte de acá, el planteamiento, los objetivos y todo esto, sí se menciona también de forma somera, pero de un poco con más de claridad, que se note un poco más. Así luego se desarrolla. Habiendo dicho esto, ¿por qué será que la introducción tiene que hacerse de penúltimo? Es una pregunta, ¿no? No es un silencio incómodo. Esto es una pregunta que acabo de hacer. Porque, o sea, según yo, no, eso no quiere Ajá, decir que sea lo correcto. La introducción es como ajá. el resumen de tu trabajo, entonces tú para poder hacer la introducción tienes que primero desarrollarlo para después, no sé, digo yo acá, profe. Ok. No vamos a llamarlo resumen, sino vamos a llamarlo, la introducción va a ser la introducción
va a ser el planteamiento no, porque esa palabra se usa dentro del marco, va a ser bueno, pero es que la palabra es válida, el planteamiento de las ideas. Compañeros, garantía del servicio. No sé de qué estás hablando, voy a ignorar el hecho de que lo que hayas dicho. Bueno, ¿por dónde quedé que ustedes hayan sentido que se comenzaron a perder? Profe, está hablando de que la introducción iba a ser, era el planteamiento, quedó por ahí. O sea que entendieron hasta dónde iba, solo que ya iba a comenzar a cortarse. Sí, profe. Ok, entonces la introducción va a ser el planteamiento de las ideas importantes. No es un resumen. Porque el resumen es lo que sigue después, que va antes. El resumen es lo último que se hace. Y hay dos diferencias entre una introducción y un resumen. La primera es una introducción, un resumen es breve. Cuando yo digo breve es media página. No más. Después de media página, eso es un capítulo. Punto. Ahora también depende del tamaño de la investigación. En una investigación de 600 páginas, por ejemplo, pues el resumen fue de 4. Pues, o sea, eran 600 páginas, no era difícil hacer un resumen más corto que 4. Pero eso hay que tenerlo muy claro. Eso fueron 4 porque fueron 600 páginas, pero en una tesis de 50 páginas, yo espero un resumen de máximo una página. Que sería hasta mucho, porque 50 páginas hasta 600 da un total como de 5 por 6, no sé, como 2, 6, 12 páginas de resumen. Sí, pero hice una operación mala, esa operación que hice estuvo mala. Daría 12 páginas de resumen en el caso de las de 600. Y fíjense que conozco un trabajo de 600 páginas que hizo un resumen de 4. Entonces, si de 600 páginas puede hacer un resumen de 4, de 50 páginas debería poder hacer un resumen de un párrafo. Pero no importa, digamos que una página está bien. Profe, Estamos todos, hay 22. ¿Sí? ¿cuántas páginas pide la tesis de la unidad? No hay un número estipulado, Daniela, realmente que yo sepa. Yo diría que por encima de 30 es un buen número. Sin embargo, te voy a ser honesto. De las tesis que leí del semestre pasado, llegaban era eso, a 30 páginas. A veces ves unas tesis mamonúas, entendamos por mamonúas, 80 páginas y sin embargo te das cuenta que hay 40 páginas de anexos. O sea, hicieron entrevistas y transcribieron las entrevistas todas y las pusieron al final y por eso la tesis se ve gorda. Pero digamos que una tesis en la unidad de 30 páginas está bien. Considero yo, según lo que he visto. Eso sí, ustedes están en tercero. Apenas están saliendo las primeras promociones. No sería nada raro que de aquí a que ustedes llegaran a octavo ya hubieran tesis maravillosas y entonces ustedes no pudieran, lo que uno dice, bajar la vara, que es que si ya la gente está haciendo tesis maravillosas, a ustedes les toca hacer tesis maravillosas, ¿sí? O sea, fácil la tienen los primeros semestres que son como el experimento, ¿no? Están experimentando apenas la idea de hacer tesis. A ustedes ya les toca después de otro poco de gente que yo confío, por lo menos en los de cuarto, que salgan muy buenas tesis. Pero por ahora, Profe, qué digamos que pena, por una 30 está pregunta. bien. Sí. De pronto va a sonar una pregunta como que, bueno, ¿y Rosa qué? Ajá. La tesis, en realidad, en tu vida profesional y en la vida laboral, ¿para qué sirve? Como una hoja de vida. Mi tesis me llevó a Puerto Rico y me llevó a México. O sea, hablando de mi experiencia personal, mi tesis me llevó a Puerto Rico y me llevó a México. Con esa tesis me pude ganar, pero estoy hablando de la vida académica, ¿no? Con mi tesis pude presentarme a la maestría y me aceptaron en la maestría y en ese momento, Víctor, siento verdad. No entiendo cuál es tu miedo, Víctor. Y luego, voy a quitar esto porque me hace reír con sus comentarios. Y luego,
La presenté también en México y así fue que me aceptaron para el doctorado, la misma tesis de licenciatura. Depende del uso que tú le des, porque incluso mi tesis de doctorado ya estoy tratando de publicar un artículo para que salga y eso aumenta en tu hoja de vida, pero depende a lo que te vas a dedicar. Por ejemplo, si tú haces una tesis en comunicación y lo que tú te vas a dedicar es a ser productora de videos musicales, difícilmente tu tesis te va a servir de algo. Pero si te vas a dedicar a ser investigadora, tu tesis puede ser un punto muy importante. Depende también a lo que te vas a dedicar. Y en ese sentido puedes enfocar la tesis a lo que te vas a dedicar. Hay gente que, por ejemplo, lo que hace es crear empresas y pues crea la empresa con su tesis, no utiliza la tesis para crear su empresa. Hay gente que le interesa ser documentalista y crear un documental y eso le sirve por lo menos para comenzar a mostrarlo en algunas partes y que comiencen a conocerlo. Entonces, la ventaja que ofrece el programa de comunicación de la UNIVAC es que hay como muchas posibilidades de tesis y mi sugerencia sería hagan algo que vaya encaminado a lo que ustedes quieran hacer. Pero tengan claro que sí puede servirles si la saben mover y hacer, pero también mover, ¿sí? En mi experiencia personal, mis tesis son mi vida. Lo que yo más quiero en la vida es mi tesis de doctorado. Bueno, y también algunas personas también las quiero, pero sí, básicamente eso que acabo de decir. Bueno, continúo. El resumen es algo breve, es algo de una página, se hace de último, y ahí sí, todo esto de acá arriba, sí lo decimos, pero lo decimos concreto y mencionamos resultados, pero concreto. ¿Está claro? En la introducción, el resumen va directo. Uno puede arrancar enseguida diciendo, esta tesis o esta investigación se propuso analizar este tema por estas 3 razones y para ello utilizamos la metodología XYZ y nuestras ideas teóricas fueron de tal autor, tal autor, tal autor. Los resultados fueron estos, estos y estos. Se acabó. En la introducción uno vaga un poco más, uno de pronto comienza diciendo, en Colombia los medios de comunicación, esto y lo otro y lo otro y lo otro. La introducción es un poco más fresca a la hora de irse metiendo, ¿está claro? En parte, por eso la introducción puede, de un trabajo de 50 páginas, una introducción puede ser fácilmente de 4 páginas. ¿Sí? Básicamente. Pero como digo, la introducción va al final. Obviamente, cuando ustedes estén en el próximo semestre y se les pida el anteproyecto que va a hacer todo esto y donde Víctor le da miedo, tienen que hacer una introducción. No van a decir, ay, profe, pero ¿cómo voy a hacer la introducción si no habré terminado la tesis? No importa, hacen la introducción hasta donde van. De entrada saben que esa introducción no les va a servir para UAS. Eso de entrada lo saben. Pero hay que cumplir con el requisito de hacer la introducción. Punto. ¿Dudas hasta aquí? No. Ahora nos vamos con lo que a mí me interesa realmente para el día de hoy. Comenzamos por esto. Planteamiento de problema, pregunta problemática y justificación. Y objetivos. Una de las cosas que noté dentro de los trabajos hechos es que confunden, no sé si eso se deba a alguna parte en la que les hayan explicado eso, pero confunden el planteamiento del problema con la justificación y viceversa. Confunden la justificación con el planteamiento del problema. ¿Qué es un planteamiento del problema? Índice. Resumen, lentito para que no se pase. Introducción, revisión literaria y planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se trata de presentar el modo en que se enmarca el estudio en un contexto teórico y estado del arte. Chanfle. Eso por ahora, no. Relacionado con algunos trabajos similares, bla, bla, bla. Con ello se trata de destacar la importancia del tema, esto sí, abordado desde las distintas posiciones en que la relación del mismo asumido con autores. Ok. Pero más importante, esto. Describir un problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo. Olvidémonos de la palabra teóricamente.
es la estructuración de todo el trabajo investigativo de tal forma que uno de sus componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga una lógica investigativa. ¿A qué se refiere el planteamiento del problema? El planteamiento del problema se refiere a que algo debe estar pasando en el mundo que genere que a usted ese tema le llame la atención. Ese algo puede ser algo malo o algo bueno. La palabra problema, como creo que lo dijimos en alguna clase, y me recordarán si no lo hice, por favor, no significa que haya un problema. ¿Sí me entienden? No significa que algo malo esté pasando. Simplemente significa que hay una situación del mundo que por unas características específicas resulta interesante. Entonces, primero, no significa algo malo. Significa que hay unas situaciones del mundo que se describen ahí y que resultan interesantes. Pensemos en esto, no pensemos
Bueno, ¿cómo me oyen ahora? Bien, profe, pero vos te entendés. Bien, bien. No, es que estaba desde el celular, no entiendo realmente qué pasó, no tengo idea qué pasó. No sé si es la computadora, no sé, porque, pues, o sea, te acepto ahorita lo del internet, pero desde ahora del celular, a menos de que se me hayan acabado los datos, sería lo único, pero lo dudo. Eh, pues sí, parece que de pronto fue eso. Lo siento. No debieron haberse acabado, pero parece que de pronto fue eso. Ya usted dijo que el internet es como su, no sé de qué están hablando. ¿Por dónde quedé? ¿Hasta dónde llegué? Hola. Apenas estaba empezando. Profe, usted está explicando lo que era el resumen. Apenas está empezando a explicar lo que era el resumen. No, el resumen no, ya estaba No, el explicando lo del planteamiento del problema. Ok, porque el resumen lo pasé hace Eso, rato. exacto. El Usted planteamiento del está, problema. ajá, que Bueno, no era Usted muy lo, bueno. usted lo escribió, mire lo que ve. sí, yo lo vi, pero quería saber era por dónde había quedado para saber, pero retomémoslo desde cero. Muy bien. Como dice Andrés, retomémoslo desde cero. El planteamiento del problema. Muchos confunden el planteamiento del problema con la justificación. Ojo, la justificación es donde decimos por qué el trabajo es importante. Profe, comparta la pantalla. Profe, compártelo. Ah, lo siento, sí. Oh, Dios mío, esto es un desastre. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando por lo menos. Relájese, tómese un soca y prosiga. Estoy intentando estar relajado, pero ha sido un día de trabajo súper largo y esperaba tener una clase bonita, porque este tema me gusta mucho y está siendo un desastre, pero estoy relajado, no se preocupen. Está bonita la clase. Sí, profe, le está quedando genial. Eso dicen para que yo me calme y no me dé un infarto. No, en serio. Ya, dile. Bueno, hablábamos del planteamiento y decía que muchos confunden o confundieron en el trabajo el planteamiento con la justificación. No sé si fue que antes de pronto en el colegio se los explicaron así, pero no. ¿Por qué? La justificación es donde se dice por qué el trabajo, y lo voy a poner así en este colorcito para que se vea que está relacionado, porque el trabajo es importante. Es decir, es un texto argumentativo. Mientras el planteamiento, y ya de ahí partimos con esa idea, esto no lo había dicho ahorita cuando se fue la luz, o el internet, o lo que sea, el planteamiento es un texto descriptivo. Como decimos, es un planteamiento del problema, uno describe un problema. Ahora, aclaremos algo que no sé si había dicho antes, pero que es muy importante. Creo que no, porque nosotros no hemos hablado de estas cosas. Pero un planteamiento de problema no significa que hay un problema. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. No significa algo malo. Que hay un planteamiento de problema que uno le llama planteamiento de problema no significa que esté pasando algo malo. Es simplemente describir las situaciones del mundo. Hay una situación del mundo, hay algo que está pasando en el mundo que es lo suficientemente llamativo y que lo describimos ahí porque sobre ese tema que está pasando en el mundo queremos hacer una investigación, ya sea un documental, ya sea lo que sea. Por ejemplo, imaginemos que el trabajo de Lina y Sebastián, que es sobre ancianos, siempre lo menciono. Ellos hicieron su planteamiento de problema y hablaron un poquito como si fuera un problema la cuestión. Pero realmente que hayan asilos no es un problema. O sea, ellos lo plantearon así y está bien. Pero uno puede hablar de temas que no son un problema. Por ejemplo, uno puede... ¿han visto The End of the Point? The End of the Point, creo que se llama así. Si no lo han visto, véanlo en Netflix, es muy bueno. Es un documental que se describen ahí que resultan interesantes. The End of the Sentence, perdón, The End of the Sentence, o The Point of the Sentence, no sé. Es un documental muy bonito sobre un país árabe, se ganó el Oscar, es un documental muy bonito sobre un país árabe donde hablan un poco, o el documental trata de cómo las niñas asumen la llegada de la menstruación. Eso no es un problema. Eso sería un problema. Yo considero que eso no es un problema. O sea, ¿eso qué tiene de malo? ¿Seguimos conectados?
Ok, Sí, profe. ok, Sí, profe, ok. no me he dormido, aquí estoy. Les agradecería que cada cierto tiempo, cada 5 minutos me dijeran, profe, aquí estamos, para, por si acaso. Eh, entonces es un documental donde realmente no hay ningún problema y no pasa nada malo, solo que quisieron describir una situación típica del mundo y así podríamos hacer una investigación escrita. Podríamos simplemente dedicarnos a preguntar cómo se sienten las niñas, incluso no solamente de un país asiático, sino de cualquier parte, en este caso era un país árabe, sino de cualquier parte y preguntarles cómo se sienten con la llegada pues, de su primer periodo. Sería una investigación rara, pero no significa que haya un problema. ¿Eso tiene algo de malo? Eso no tiene nada de malo. ¿Sí? Entonces, no necesariamente que haya un problema significa que hay un problema. Estaba buscando el título del documental, pero no lo encontré. No sé si todavía estará en Netflix. Es muy bonito, demora 15 minutos para los que quieran hacer documentales. Yo creo que ese es el tipo de documentales que valen la pena. Entonces, no significa algo malo, significa que hay unas situaciones en el mundo que se describen ahí y que resultan interesantes. Y que por eso yo voy a tomar un tema de eso. Vamos a tomar un ejemplo. Si yo quiero proponer una estrategia para organizar a los mototaxistas, porque considero que pues ponen en peligro sus vidas, ponen en peligro la vida de la comunidad, que no tienen organización, que también fomentan el peligro, perdón, fomentan la inseguridad, no porque ellos sean ladrones, sino porque uno se confía y uno para un mototaxista pensando que es un mototaxista de los buenos, de lo que se está ganando la vida honradamente, y resulta que termina siendo un ratero que se aprovecha de uno. Entonces yo quiero un cambio, yo quiero proponer un proyecto en el que uniformemos a los mototaxistas, les pongamos un carnet hasta con casco contramarcado para uno estar seguro y que dado esto, pues ellos tengan que conducirse mejor porque pues ya están amparados por ley y puede irles mal. Entonces, ¿yo qué hago en mi planteamiento del problema? Describo cuál es la situación de los mototaxistas y cómo es que ellos representan un peligro para la sociedad. Ojo, no estoy diciendo que representan un peligro porque ellos sean malos, sino porque a veces se exponen a situaciones que pueden ser problemáticas. De hecho, también es cierto que muchos de los otros conductores no respetan a los mototaxistas por ser mototaxistas. Pero si el mototaxista estuviera uniformado y perteneciera a una cooperativa, nadie va a querer golpearlo porque sabe que le va a salir caro. ¿Está claro? Entonces, no significa atacar a nadie, significa simplemente plantear que hay un problema y tratar de describirlo. Pero en este caso, en este ejemplo, sí es una cosa que no está bien. Profe, ¿usted nos podría dar como un ejemplo? Por ejemplo, ¿qué tema se podría tomar para una tesis que sea un tema llamativo? ¿Cuál fue su tema? Mi tema fue la entonación de los guayos en Ribacha. O sea, mi tema no. Yo me dedico a otra rama de la lingüística, pero hay diferentes temas. La mayor parte de los temas, por ejemplo, pueden tener que ver, desde cómo yo los veo desde mi rama, tienen que ver desde el análisis del discurso. Por ejemplo, cómo los medios de comunicación abordan la guerra, cómo los medios de comunicación asumen la guerra. Incluso uno puede tomar temas viejos, uno puede tomar temas como cómo los medios de comunicación abordaron o tomaron el proceso de paz en Colombia. En ese sentido, lo que hace es analizar el discurso para ver si los medios de comunicación, la manera en la que se expresaban, la manera en la que presentaban las noticias, era apropiada y era diciente respecto a la verdad de lo que pasaba. Sé que de pronto no suena interesante, pero son trabajos que pueden ser interesantes. Aprovecho y los invito para muy posiblemente el próximo jueves una profesora mía de Puerto Rico, de la Universidad de Madrid, o sea, hizo su doctorado en la Universidad de Madrid, de pronto de una conferencia sobre cómo los medios de comunicación han utilizado el COVID y le han metido miedo a la gente con el COVID, cómo los medios de comunicación son en parte responsables de la paranoia que se generalizó en el mundo. Algo así me dijo que era de lo que iba a hablar. Entonces de pronto van a ver de pronto la publicidad ahorita y esperemos que el próximo jueves. Entonces ese tipo de temas se pueden trabajar desde el punto de vista de la investigación académica. Desde el punto de vista del documental, cualquier cosa es posible, pero aquí sí quería aprovechar para decirles que por favor no se pongan a hacer trabajos de esos o sea, si los quieren hacer, háganlos, pero hay gente que se pone en la idea de, yo voy a hacer un documental sobre cómo salvar a jóvenes de las drogas. No te metas con esas cosas complicadas, además de que también estamos un poco cansados de esos temas. Yo lo digo como espectador. A mí me gustan los temas sencillos, los temas bonitos. El de ese de la menstruación se me hace, de que se ganó el Oscar, se me hace muy bonito.
en los temas de gente común, de cómo se cultiva algo, por ejemplo, irse a algún lugar de Cartagena donde se elabora un producto y hablar de eso. Algo que está un poco trillado, pero que es un tema bonito, es, por ejemplo, cómo funcionan las cocinas en Basurto. Está trillado porque mucha gente lo ha hecho, pero temas así, temas que a uno le alegren un poco la vida, ¿no? Creo yo. En vez de estar haciendo estos temas complicados que quieren cambiar el mundo y que se centran en el medio ambiente, en cómo ayudar a los jóvenes a salir de la pobreza y ese tipo de cosas que son como tan difíciles y que al final son temas repetitivos. Yo sé que de pronto le estoy dando a algunas personas algo que no les está gustando con ese comentario, pero es que a veces las cosas sencillas pueden llegar más al alma. Y acuérdense que ustedes son realizadores audiovisuales y en ese sentido ustedes son productores de arte. Y el arte tiene que llegarte al alma y a veces el arte retrillado no le llega a uno al alma. Pero de la comunicación en investigación uno puede hacer diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, cómo la gente percibe temas, cómo la gente percibe que se trabajó el tema del COVID, por ejemplo. Ese es un tema que también se puede percibir entrevistando gente, qué sienten por los medios, qué cosas le generan los medios. De pronto cómo la gente percibe la comunicación a través de las redes, si le parece efectiva o si no le parece efectiva, si creen más en las redes de lo que creen en la televisión, que eso pasa mucho. Cómo argumenta la gente, el trabajo que están haciendo precisamente en argumentación, cómo argumenta la gente en las redes sociales, eso también es un tema de tesis que fácilmente se puede hacer. O uno puede incluso tomar una película y analizar una película que tenga un contenido serio, no se van a poner a analizar Rápido y Furioso, que puede entretenerlos todo lo que quieran, pero esa no. Entonces pueden tomar una película y analizarla desde una posición semiótica, intentando mirar los signos y mirar qué nos quiere decir el autor. Esos son trabajos de comunicación que también se pueden hacer. Sugerencias hay muchas, ¿sí? Continúo. ¿Están ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Aquí estamos, profe. Bien. Entonces, les decía que el planteamiento de problema no significa que algo malo haya pasado. Aquí puse un primer ejemplo donde sí está pasando algo malo, algo que no está bien, porque los pobres tipos ponen su vida en peligro, además de un montón de cosas que también pasan. Pero pueden haber casos, por ejemplo, donde yo quiero identificar cómo es la vida de los niños en las guarderías. Yo quiero meterme a las guarderías y hacer como una etnografía de qué tanto se divierten, contando qué tantas risas hay, qué tantas lágrimas hay, por qué serían las lágrimas, como un documental sobre los niños en la guardería, ¿sí? Un documental, no, perdón, un documento de investigativo sobre los niños en la guardería, hacer una etnografía sobre los niños en la guardería. ¿Hay un problema ahí? ¿Un problema de algo malo? ¿Hay algo malo ahí? No, no lo hay. Entonces, ¿de qué hablo en mi planteamiento de problema? Pues comento que son las guarderías, todo lo que tenga que ver con ellas, desde cuándo se regularon, cómo se hacen los niños para entrar, hablo un poco de la población de niños que tienen, hablo un poco también de cuál es su función social, porque es que las guarderías tienen una función social, que es que las mamás se puedan ir a trabajar y dejar el niño, cuáles son las jornadas, qué beneficios le traen al niño. Eso comento yo en mi planteamiento del problema. No me pongo a decir cosas malas porque no hay nada de malo en las guarderías, ¿está claro? Por ejemplo, puedo hacer también unas encuestas. Por ejemplo, yo quiero saber cómo siente la gente la Navidad. O sea, cómo siente la gente la llegada de diciembre. ¿Qué le genera la llegada de diciembre a la gente? La mayor parte de las personas diciembre las alegra. O sea, que de entrada sabemos que ahí no hay ningún problema. Entonces, yo describo en mi planteamiento de problema, describo la tradición, puedo hablar de la tradición en diferentes países, puedo contar un poco cuáles son las emociones que se viven en los países,
etcétera. Y luego salgo a la calle y hago mis encuestas. Ya ahí ya estoy metido ya en la investigación. Ahí no voy a hacer etnografía, y lo que pongo es que me pongo a hacer mis encuestas para saber cómo se siente la gente y luego organizo mis datos y digo que al final en Cartagena si hay un espíritu de alegría y que la gente relaciona ese espíritu de alegría con varias cosas. Con el hecho de que están reunidos en familia, con el hecho de que van a recibir regalos, con el hecho de que llegan las primas. ¿Sí me entienden? Yo hago una investigación. En ninguno de estos dos casos hay un problema. En ninguno de los dos. En ambos casos lo que es que hay un tema que a mí por alguna razón me pareció interesante y yo hice una investigación. Uno puede hacer una investigación de lo que a uno le dé la gana. Uno puede hacer una investigación de por qué el caldero se pone negro. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasa para que mi caldero se ponga negro? Y puedo hacerlo. Porque el cucayo es sabroso, algo así. No, porque el cucayo sabroso, pues, eso podría ser una investigación, de hecho. Parece tonto, pero cualquier cosa uno puede investigarlo siempre y cuando es un tema amplio, ¿no? Y sea interesante, porque también es cierto que uno puede ocurrirse en algunos temas que no sean interesantes, pero que se pueden investigar porque todo en la vida se puede investigar. ¿Cuáles son las medidas o cuáles son las mediciones que hay que tener para que el cucayo sea sabroso? De entrada sabemos que tenemos que echarle más aceite. De entrada tal cosa. Y hacer una prueba, hacer diferentes tipos de cucayo y someter a la gente para ver cuál fue el que más le gustó a la gente. Y si este fue el que más le gustó, ¿cómo fue que lo preparamos? ¿Qué le echamos? ¿Qué tanta sal? ¿Qué tanta aceite? ¿Le echamos ajo o no le echamos ajo? ¿Qué le echamos condimentos o no le echamos condimentos? Y establecer qué cucayo es el preferido de la gente con base en los ingredientes, el tiempo de cocción y las cantidades. Eso es una investigación. Suena súper rara y sí lo es, y no creo que alguien la vaya a hacer, pero eso es una investigación. ¿Sí? Wow. Pero lo que quiero que tengan claro es que el planteamiento del problema es describir el asunto de lo que van a hablar y tratar de aterrizarlo, tratar de traerlo acá. No es que yo me voy a poner a hablar de la Navidad y me pongo a hablar de cómo surgió y Jesucristo cuando nació y luego hablo de Santa Claus y todo lo demás y lo que representa en Holanda Santa Claus. No, tráigalo acá. Al final termina hablando de Colombia, de cuáles son las tradiciones de Colombia, cuáles son las tradiciones de Cartagena. Todo eso en el planteamiento. ¿Dudas sobre esto que estoy diciendo? ¿Sí se dan cuenta que por todo lo que he dicho es un texto descriptivo? Sí, profe. Ahora, pregunta problemática. La pregunta problemática, después de la pregunta problemática voy a pasar a los objetivos. Ahora se van a dar cuenta por qué. La pregunta problemática lo que hace es, después de haber hecho toda esa descripción, tengo que pensar en qué es lo que yo quiero hacer y elaborar una pregunta que se relacione con eso que yo quiero hacer. Por ejemplo, después de yo haber hecho toda la descripción de cómo es la Navidad, ¿qué pregunta creen? Vamos a poner sobre estos términos. A mí me interesa analizar cómo siente el cartagenero la Navidad. Y yo en mi planteamiento del problema describí cómo es la Navidad, cómo llega, cuáles son las tradiciones y todo lo demás. ¿Qué pregunta de investigación? Si a mí lo que me interesa es saber cómo goza o cómo vive el cartagenero la Navidad, ¿qué pregunta de investigación creen que es la que yo me debo hacer? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Escucho grillos. Es un tema interesante, pero Sí, pero ¿cuál sería la pregunta que nos haríamos? Una pregunta que arranca con signo de pregunta. ¿Nadie se le ocurre una idea? Podría ser si le gusta la Navidad. Podría ir, no, no es esa, pero eso podría ser una parte. ¿Cómo se percibe la Navidad? ¿O cómo percibe la Navidad? Muy bien, esa es una pregunta muy válida. ¿Quién lo dijo? Román. Muy bien, Gabriela. ¿Cómo se percibe la Navidad en Cartagena? Muy bien. Y de ahí para adelante a mí se me ocurre cualquier pregunta, pero que en general todas van enfocadas por esa. ¿Cómo se percibe la Navidad en Cartagena? Y yo de objetivo general, ¿cómo? ¿Cómo toman la llegada de la Navidad los cartageneros? Eso también, ambas son válidas, ambas significan lo mismo. Y eso sí quiero que quede muy claro. No hay una única pregunta. A veces la podemos estructurar de diferente manera, aunque puede haber algún matiz diferente, ¿no? Algún pequeño matiz. De pronto, cómo se toma puede indicar cómo la ves en la calle y cómo se percibe puede significar cómo la siente. Pero pueden ser la misma pregunta. ¿Cómo se toma la Navidad en Cartagena? ¿Cuál es mi objetivo de mi trabajo?
en ese de la Navidad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quién me dice? Profe, no se utilizan unos verbos. Sí, exacto. ¿Cómo crees que pueda hacer? ¿Qué es mi objetivo? Daniela, dime cuál es mi objetivo. No importa que no utilices un verbo, pero dime qué era lo que yo quería hacer. Luego le ponemos el verbo. Profe, sería como que saber Ajá, cómo se sienten los cartageneros muy al, bien. Ajá. al llegar esa época del año que comparten con su familia No, y relájate. Al llegar esa época del año. Hasta ahí, porque si te pones a decirme que comparten con su familia, ya me estás diciendo a vos, porque de pronto no todos comparten. Hasta ahí está bien. Yo considero que está bien. Yo no diría saber, yo diría un término más complejo, casi que suene como más duro, como más interesante, más de investigación, diría establecer. ¿Sí? Porque uno tiene que jugar con esas palabras. Realmente establecer y saber es casi lo mismo en este caso, pero uno juega con las palabras de que suene mejor. Uno, este verbo, esto que está aquí, tiene una directa relación con la pregunta. Y aunque la pregunta que hizo, aunque el objetivo que acaba de hacer Charit está perfecto, podemos hacer un objetivo que se parezca más a la pregunta. Por ejemplo, establecer cómo O identificarnos. o identificar, dame un segundo y termino como lo estaba haciendo. No, vamos a hacerlo enseguida como tú lo dijiste, para que la idea sea de ustedes y no mía. Identificar Cómo se recibe la Navidad en Cartagena. muy bien. Exacto. ¿Cómo se recibe? No, porque acá arriba se percibe. Estamos tratando de que quede igualito, muy parecido a la pregunta problemática. Profe, de todas formas, dijeron que la pregunta problemática y el objetivo general son lo mismo. ¿Alguna Son vez? hermanitos, son hermanitos. Uno es la pregunta y el otro es la respuesta. ¿Sí me entiendes? Sí. No lo mismo, son hermanitos. Mira, que el primero pregunta, ¿cómo se percibe la Navidad? Es como si estuviéramos hablando tú y yo, Daniel, y tú me dijeras, oye, ¿cómo se percibe la Navidad en Cartagena? Y yo te dijera, no sé, voy a hacer una investigación para identificar cómo se percibe la Navidad en Cartagena. O sea, mi objetivo es la respuesta a la pregunta. Cuando yo logre mi objetivo, que identifique cómo se percibe, enseguida le di una respuesta a la pregunta. ¿Sí? Básicamente son como hermanitos. Por eso, en lo de producción, decimos cosas como cómo mostrar la realidad de los drogadictos, supongamos, bueno, la realidad de los habitantes de la calle. A través de un medio audiovisual. Ese puede ser un objetivo, por ejemplo, una pregunta problemática. Y mi objetivo, crear un documental que muestre la realidad de los habitantes de la calle, sin a través de un medio, porque ya dije que mi medio va a ser el crear un documental. Así más o menos hacen los de producción. Ahora, quiero que volvamos al objetivo de Charit, porque a veces hacemos el objetivo y, aunque eso es trampa, podemos hacer la pregunta problemática después. Si el objetivo que nos dijo Charit es saber cómo se sienten los cartageneros al llegar esa época del año, ¿cuál creen que puede ser la pregunta de ese objetivo? ¿A alguien se le ocurre? Profe, repite la pregunta. Ya vimos que la pregunta problemática se parece mucho al objetivo. La pregunta problemática que nos dio Gabriela es esa, y Andrés Escorcia hizo, creo que fue Andrés Escorcia, ¿no? Hizo el objetivo. Pero Charit acá nos dio el objetivo, pero no nos dio la pregunta problemática. Un objetivo muy bien hecho. ¿Cómo se sienten los cartageneros al llegar diciembre? ¿O cuál es la emoción de los cartageneros al llegar el mes de diciembre? Sí, esa está bien también, pero eso ya me estás cambiando palabras de la pregunta de Charit. Lo que quiero que vean es que
todos están bien. O sea, yo puedo colocar este objetivo de Charit y esta pregunta de Gabriela, y son lo mismo. Pero lo chévere queda cuando ambos quedan iguales. Si no quedan iguales, no hay problema, siempre que estén relacionados. Pero lo chévere queda cuando quedan iguales. Esa pregunta se puede hacer de distintas maneras, ¿vale? Exacto, Sino puedes hacer la pregunta de distintas maneras. Fiesta la Navidad en los cartageneros. Claro. Aquí, por ejemplo, tú dijiste diciembre y ella dijo en esa época del año. Yo diría diciembre mejor porque eso de en esa época del año suena como vago. Uno no sabe. Si por uno eso dije diciembre. Claro, lo ideal sería cambiar lo de ella aquí en diciembre. Entonces, a lo que voy y a lo que estaba diciendo, cuando me preguntaron que cómo así es, a veces uno crea el objetivo, porque a veces uno primero se le ocurre el objetivo de lo que uno quiere lograr, y entonces uno después dice, mierda, no tengo pregunta. Fácil, toma tu objetivo, y así como lo ha hecho 2 veces Andrés en la clase de hoy, crea tu pregunta, simple, ¿sí? ¿Está claro? Porque son las mismas palabras. Ahora, vamos a hacerlo con el caso, ya dije el de Navidad, vamos a hacerlo con el ejemplo de los mototaxistas. Ya sabemos que yo lo que quiero es, ¿qué quiero yo con los mototaxistas? Vamos a poner el pedacito gris ahí para ver si pillan. ¿Qué quiero yo con los mototaxistas? ¿Cuál sería mi objetivo con el trabajo de los mototaxistas? Organizarlos. Bueno, pero no voy a poner organizarlos, voy a poner organizar, porque objetivo, organizarlos. ¿Organizarlos a quién? Uno tiene que poner en su objetivo todo lo que uno va a lograr. Por eso aquí decimos Cartagena, porque no solamente hablamos de la época, sino también de la comunidad. Yo quiero organizarlos. ¿Cómo haríamos un objetivo? Organizar el sistema de transporte motorizado en la ciudad de Cartagena. Motorizado en la ciudad de Cartagena. Vamos a poner transporte público. ¿Cómo sería? Informal. Transporte motorizado público informal. Porque, no nos vamos a meter con la pobre gente que tiene moto y que no transporta. Público informal. Muy bien. Fíjense, hice el objetivo. Anda, pero no he hecho la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Lo mismo, ¿cómo organizar el sistema de transporte motorizado? No. ¿Cómo organizar? No. ¿Sabes por qué cómo organizar? No, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí el verbo identificar nunca aparece en la pregunta, porque la respuesta a la pregunta es el verbo. Mira el parecido. Todo el parecido está en esta parte. El verbo jamás aparece. ¿Cómo? Ok. Acá también. El verbo saber jamás aparece aquí. Ahora nos vamos con el objetivo que acaba de decir Rosa. ¿Cómo sería? Quizá el problema, Andrés, puede estar en el objetivo que nos dijo Rosa. De pronto la palabra organizar es muy vaga. De pronto podríamos decir otra cosa más compleja aquí. Establecer un orden. ¿Cómo? Establecer un orden en el sistema de transporte. Bueno, vamos a hacerlo de 2 maneras para no descartar el objetivo de Rosa, porque ahora a mí se me ocurrió una idea. Establecer un orden. ¿Un orden qué? Establecer un orden del sistema de transporte motorizado público informal. Así. Pero un orden ¿cómo? ¿Un orden de qué tipo? ¿Un orden de pico y placa o un orden de empresas o un orden de qué? Porque establecer un orden y organizar es lo mismo. O sea, si yo te digo a ti, Andrés, hágame el favor y establezca un orden en su cuarto, literalmente es como si te estuviera diciendo, vaya y organice. Por eso, que lo que yo no quería era cambiarle la palabra organizar, como usted dice que es algo vago, entonces yo establecer un orden, pero lo que no me has entendido es que de pronto estás utilizando otras palabras, pero para decir lo mismo. Yo te propondría, por ejemplo, pero no vamos a utilizar lo mío, crear un plan gubernamental, así, con el gobierno, para el sistema de transporte. Obviamente yo sé que de pronto a mí se me ocurren las cosas más rápido porque yo esto lo hago mucho y ustedes están aprendiendo, no se preocupen, no sientan que los estoy presionando. Entonces ya ahí sí yo podría decir, ¿cómo organizar? Bueno, ¿cómo lo organizas? Creando un plan gubernamental. ¿Sí?
Yo creo, ojo, las preguntas no siempre tienen que arrancar con cómo. De pronto la pregunta a este objetivo de Rosa puede ser ¿qué? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para qué? ¿O qué hacer con el sistema, suena súper feo, de transporte motorizado público en la ciudad de Barranquilla, de Cartagena? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con ello? Pueden ser varias las respuestas. Quitarlo. Pero de pronto nuestra respuesta a nuestro objetivo es organizar el sistema. ¿Qué hacer con el sistema de transporte público? Ojo con eso, no siempre la pregunta tiene que iniciar con cómo. Generalmente en los trabajos cualitativos inicia con cómo, pero si no tenemos manera de hacerla con cómo. Profe, yo tengo una, espérese. ¿Qué hacer para establecer un orden en el sistema de transporte motorizado? Vamos a tomar ese y quiero que te des cuenta de algo. ¿Qué hacer para establecer un orden en el... Vamos a copiar todo esto de arriba. Ojo que acabas de hacer una pregunta. Vamos a pedir quién hace un objetivo. Ok, bien. Sí, no, está bien lo que acabas de hacer como pregunta. ¿Quién me dice un objetivo que tenga que ver con esa pregunta? Sería establecer un orden en el sistema de transporte motorizado público informal en la ciudad de Cartagena, ¿no? No. Profe, es ¿Por mitigar qué? el exceso de motorizados en las calles. Dame un segundo. ¿Por qué no sería establecer? Porque entonces estaría sacándolo todo de la pregunta. Y acuérdense que el verbo no hace parte de la pregunta, por lo tanto esperaríamos que hubiera algo antes de decir establecer en el objetivo. ¿Quién me dijo ahora últimamente lo que me estaba diciendo? ¿No lo escuché bien? ¿Cómo identificar? Yo, o sea, decía que como mitigar eso de motorizados en las vías mediante un sistema de, como te había dicho, de pico. ¿Un sistema de qué? O sea, utilizando el sistema de placa como manera para mitigar el exceso de motorizados en las calles. Entonces podría ser crear un sistema de... Determinar un sistema. Bueno, puede ser crear... Vamos a darlo en crear para no nombrarme tanto. Pero puede ser determinar también. Crear un sistema de... ¿De qué? Pico y placa era. Ok, muy bien, pico y placa. Aunque eso ya existe, creo, pero no importa. Aquí estamos inventando. No, Que sería permita... identificación, profe. No, identificación no, porque los verbos son en infinitivo. Que permita, ahora sí, establecer. Sé que tú dijiste otra cosa, no sé quién está hablando. ¿Quién está hablando? Gabriela. Ana Gabriela. Gabriela, ok. Sí. Ok, sé que tú dijiste otra cosa, pero para seguir en coherencia con la pregunta de Charit, diríamos crear un sistema de pico y placa que permita establecer un orden en el sistema motorizado de transporte. ¿Sí se dan cuenta que esto es como la solución y no aparecía en la pregunta? No sé si ha quedado claro. Ojo, estamos haciendo una clase que puede demorar toda una clase entera hablando de objetivos en 5 minutos. Pero sí logran ver que lo que yo saco de la pregunta es esto y que el resto es lo que yo me creo porque es la respuesta. Esta es la respuesta a la pregunta. Por eso es que el objetivo no puede salir todo de la pregunta. Porque entonces es como si la pregunta se autorrespondiera. Es como si yo dijera, ¿voy a comer arroz ahora? Sí. O sea, ¿te respondiste tú mismo en la pregunta? No, sino que tú te haces la pregunta y luego das la respuesta que tiene parte de la pregunta. En todos estos casos que vimos arriba antes, identificar es la respuesta y luego el resto, saber es la respuesta, aunque yo había dicho establecer, bueno, eso no se creó ahí. Acá crear un documental es la respuesta y así sucesivamente. Miren que después es que sigue el mostrar, que muestre. Sé que deben haber muchas, pero por si acaso, ¿dudas hasta aquí? No, profe, usted sería un excelente tutor. Es como si todas las preguntas deban tener como una concordancia, no como Sí. Te aclaro algo. Te aclaro algo. ¿Quién está hablando, Gabriela? Las aclaraciones, sí. Te aclaro algo. A veces no tiene que haber una concordancia literal, pero tú en tu mente sabes que las dos concuerdan. Por ejemplo, yo puedo decir cómo se percibe la Navidad en Cartagena y mi objetivo puede ser identificar
¿qué emociones genera en la gente la Navidad? Ahí no hay concordancia literal, pero sí van de la mano, tratan de lo mismo. Pero personalmente considero, y todo el mundo lo cree así, que lo mejor es que haya una concordancia total, que es lo que se ve como más elegante. Pero tampoco es verdad que porque tú coloques este objetivo yo te puedo decir que está malo. O sea, ¿cómo te voy a decir yo que eso está malo si eso concuerda perfectamente con la pregunta, aunque no esté literal? ¿Sí? Lo que pasa es que hay gente que sí se pone loca. Entonces, mi pregunta es cómo se percibe la Navidad en Cartagena. Entonces mi objetivo es preguntar a la gente en la calle qué le generan los regalos en Navidad. Oye, eso no tiene que ver nada con lo de arriba. O sea, para comenzar, para arriba no hablaste de regalos, tú hablaste de emociones. Así que olvídate que eso va. Entonces, hay gente que sí se pierde bien mal y hay gente se habló de percepciones. O sea, Exacto, si hablaste de percibir, de emociones, de sensaciones, ¿por qué me vas a salir hablando de regalos después? ¿Eso qué es? Ajá. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos a dejar de lado un momento los objetivos y vamos a cerrar en los últimos 9 minutos con la justificación. Si tienen dudas, esto podemos ampliarlo en la próxima clase, aunque para la próxima clase tenemos estadística. La estadística es maravillosa, yo la amo. Le voy a poner a ver unos videitos porque se van a preparar. Para tener una idea de cómo ver gráficos y cositas. Va a ser algo bien bonito, bien bonito. Debe ser, el profe si habla y ni agua bebe. Yo paso tomando agua toda la clase. Cuando yo hago pausas largas, estoy tomando agua. Primera vez en la clase de hoy que lo veo. Yo lo hago frecuentísimo. Yo siempre tengo una botella de agua conmigo. Finalizamos. O en su defecto, un vaso. O en su defecto, un vaso. Deja. Sí, es cierto. La justificación es un texto argumentativo donde decimos por qué el trabajo es importante. Por ejemplo, esto a veces le cuesta a la gente. Para la gente a veces es muy difícil decir por qué. A mí lo que me llama la atención es que en muchos de los proyectos que me enviaron sí dicen por qué, pero lo dicen es en el planteamiento de problema. Planteamiento de problema que está por acá arriba, entre otras cosas. No fue ese que señalé, sino este que está por acá arriba. En la justificación uno dice por qué el trabajo es importante. Fíjense, acá decimos cuál es el problema, describimos. Y acá lo que tenemos que decir es por qué eso hay que investigarlo. ¿Por qué? Voy a apartarlo de todo lo demás para que se vea solita la justificación. ¿Por qué? ¿Por qué eso hay que investigarlo? ¿Qué tiene eso de importante? Si estamos analizando la Navidad en Cartagena, por ejemplo, yo puedo decir que es importante porque nos permite conocer las culturas de nuestros conciudadanos, nos permite saber qué cosas le generan emoción a la gente, porque también es importante, y eso siempre es válido decir, porque nadie ha hecho este trabajo, porque si nadie ha hecho el trabajo, pues también es una buena razón para hacerlo, ¿no? Obviamente. O porque el trabajo se ha hecho en otras partes, pero no en Cartagena. Da razones de por qué el trabajo vale la pena, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del mototaxismo, ¿por qué hacerlo? Bueno, porque queremos una ciudad más segura, porque queremos una ciudad más organizada, porque queremos que el tránsito fluya, o sea, razones de más hay. Por ejemplo, una de las cosas del trabajo de, ¿qué les digo? De Kevin Fernández en cuarto, que quiere hacer un documental sobre diferentes expresiones artísticas, artesanales de Bolívar, y él dice que parte de hacer ese trabajo es porque él quiere promover, ellos quieren, porque es él y Julián, ellos quieren promover la cultura de Bolívar y dejar de lado el hecho de que lo único que tiene Bolívar chévere es Cartagena, y esa es una buena razón. O sea, él te explica porque es su documental y nos cuenta en un momento dado y nos dice, miren, en tal parte hacen esto, lo hacen desde un montón de tiempo. Ahí está haciendo el planteamiento del problema. Está describiendo lo que pasó en el mundo o lo que pasa en el mundo, que es interesante. Y luego nos dice, bueno, pero ¿por qué hay que hacer este documental? Primero, porque no se ha hecho. Segundo, porque hay que dar a conocer a esta gente que hace estas cosas bonitas, hay que estas cosas maravillosas. Todo el mundo sabe que hay filigrana allá en Monpós, pero nadie sabe cómo se hace. Tercero, porque pues todo el mundo cuando piensan en Bolívar, Cartagena. ¿Vas a ir a Bolívar? Sí, a Cartagena. Pero nadie piensa en estos otros pueblos que también son interesantes, en ir a comprar artesanías, por lo tanto vale la pena hacerlo. ¿Sí me entienden? Uno da razones para hacer su trabajo.
Y en eso consiste la justificación, en decir por qué el trabajo es importante. Y ahí hay que echarle cabeza porque es un texto argumentativo y los textos argumentativos siempre nos cuestan. Pero un dato, muchas de las razones por las cuales siempre un tema es interesante es porque no se ha hecho, pero también porque queremos saber del asunto, porque el asunto nos interesa por alguna razón. Si yo creo un proyecto típico de cómo ayudar a los jóvenes a salir de la droga, ¿por qué será importante el trabajo? ¿Quién me dice una razón de por qué crear un proyecto para ayudar a jóvenes a salir de las drogas tiene una razón importante? Porque no queremos ver los jóvenes perderse en la droga. Eso suena una razón en la que te... Porque generaría bienestar en su futuro. Muy bien, tanto ambos argumentos están bien. De hecho, Andrés se rió, pero en el fondo le está mal. Lo que pasa es que lo dijo un poco chueco y tendría que organizarlo mejor. Pero claro, porque hay que buscar estrategias para que más jóvenes no sigan cayendo en eso. Y lo otro, porque a los que están en eso se les debe buscar un bienestar para que salgan de esos asuntos. Los dos argumentos son válidos. ¿Por qué querría yo hacer un trabajo sobre, de los temas que tengo aquí, el segundo, el que casi no he hablado, no me acuerdo ni cuál fue? ¿Por qué querría yo hacer un trabajo sobre la vida de los niños en las guarderías? Para mirar el comportamiento de los niños, profe. De pronto, muy bien, de pronto para mirar su comportamiento, creo que fue Johnny el que lo dijo, ¿no? Para mirar el comportamiento y mirar un poco la evolución y cómo se presentan. De pronto esto nos permite a veces contrastar cómo es el comportamiento de los niños en la casa y cómo es el comportamiento de los niños en la guardería, porque a veces la mamá dice, mi niño es un santo, tu niño es un demonio en el colegio, o sea, tú no lo conoces. Eso permite eso. ¿Alguna otra razón por la cual sería bueno conocerlo? Fíjense, puede ser dos, o sea, Johnny acaba de decir para mirar el comportamiento y yo me fui por el lado de mirar si se portan bien o mal, pero también puede ser simplemente para mirar su desarrollo, para mirar cómo están, cómo se sienten, como un seguimiento a su vida. Todas esas son razones válidas, ¿sí? ¿Está claro? Profe, Dime, Daniel. porque es la primera etapa donde se van socializando, ¿no? Muy bien, eso es un muy buen argumento. Eso es un excelente argumento. La guardería es el primer espacio de socialización porque de hecho es donde ellos realmente comienzan a tener un montón de amigos y están con sus iguales, porque ellos en otras partes no están con sus iguales. Si ellos están en la casa y están con un amiguito vecino, ellos son los anfitriones. Y si están en la casa del amiguito, el amiguito es el anfitrión. Acá todos están al mismo nivel. Y claro, es un excelente argumento. Es la primera etapa de socialización y hay que mirar a ver cómo se mueven. Y de pronto, si lo focalizo en una ciudad, y digo, en Cartagena, para mirar si de pronto tienen actitudes típicas del cartagenero desde esos primeros años. O si se comportan como niños en cualquier otra parte. Puedo irme a buscar de pronto investigaciones de otros países, a ver cómo se portan los niños allá y mirar si el cartagenero es igual. De pronto el cartagenero a los 3 años, ya baila guapaje en el colegio, mientras que los niños en Holanda ni se paran. No sé. Esos temas son interesantes por eso. Y uno puede buscar esas razones. ¿Sí está claro? ¿Dudas? Claro. ¿Dudas? Creo que a mí me ha quedado claro todo. ¿Cómo? Me ha quedado claro todo. No te entiendo realmente. Profe, yo tengo una duda, pero era, o sea, era sobre cuando estaba hablando de los objetivos. O sea, en los objetivos no va que el verbo. ¿O cómo No, es que va era? el verbo. Siempre arrancan por un verbo en Va el colectivo. verbo. Sí. ¿Qué es lo que no va en los objetivos? No sé. ¿Cómo que no va? Yo en algún momento dije que algo no iba. No. O sea, de pronto yo entiendo a la compañera, de pronto ella se refiere a que en el objetivo no va la pregunta, problema como tal. Exacto. O sea, en el objetivo siempre va la respuesta a la pregunta problema. Los objetivos tienen que ser, esto no lo puse y con eso voy a cerrar en el último minuto. Los objetivos tienen que ser breves, por favor. Un objetivo que pasa de 5 líneas ya se la embarraron. Ni las tesis doctorales tienen eso. Un objetivo no puede pasar de 3 líneas. A menos de que sea una tesis de colegio público, de estas que los profesores de la Universidad de Atlántico en la época en la que yo estudiaba, que eran crear estrategias para el desarrollo de la comprensión de lectura y escritura de los estudiantes de quinto de primaria del Colegio San Juanita Salle, ubicado en el municipio de Galapa. Por Dios, mátenlos.
Pero así nos lo pedían, pero horribles, eso no se hace. Pero bueno, eso porque es pedagogía, pero en otros campos los objetivos son breves, cortos. Gracias a Dios por eso, profesor, me asusté siempre, cuando me mandaste ese trabajo. Ok. Siempre nos dicen dónde se hace la investigación y con quién. Y con quién se hacen. Por ejemplo, en el caso de los niños, yo diría analizar el comportamiento de los niños en guardería. Ya dije con quién se hacen. Si tenemos un límite de tiempo, de pronto es una investigación basada en la historia. Decimos cuándo. Por ejemplo, si ustedes analizar la actitud de la gente hacia los medios de comunicación en los inicios del Internet en la década de los 90. De pronto ustedes van a mirar un montón de entrevistas para ver cómo se sintió la gente en el Internet. Ahí sí lo decimos porque estamos hablando del pasado. Mientras hablemos del presente no es necesario decir el momento, porque entendemos automáticamente. O sea, yo en esta investigación acá de los niños o de la Navidad, se sobreentiende que es ahora. Por eso no lo dije. Yo escuché decir a un profesor una vez que los objetivos es la misma pregunta, problema, pero en infinitivo. ¿Es verdad o mentira? Sí y no, eso era lo que estábamos viendo. Lo que pasa es que el objetivo tiene que ser la respuesta a la pregunta. Si tú dices, por ejemplo, en tu pregunta problemática, cómo desarrollar estrategias para que los estudiantes de comunicación aprendan, yo no puedo poner como objetivo desarrollar estrategias. Tengo que decir entonces ya una estrategia, crear talleres que permitan desarrollar estrategias para que los estudiantes aprendan. ¿Sí me entiendes? Esa es una diferencia. El objetivo es la respuesta. Si yo te digo, ¿cómo hago para que le entre luz a mi cuarto? Pongo una ventana para que le entre luz a mi cuarto. ¿Sí? O sea, el objetivo es la respuesta, siempre. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, que sí hay una relación intrínseca, pero no podemos creer que todas las palabras del objetivo pueden salir de la pregunta, porque si no, la pregunta es el mismo objetivo y entonces no tiene ninguna gracia. Más o menos como lo hemos hecho. Justamente como tú hiciste la actividad, Andrés, porque fuiste tú precisamente el que ubicó los verbos que estaban fuera de la pregunta. O sea, tú fuiste el que le agregó la palabra extra. ¿Sí? Entonces, son hermanitos, pero no son iguales. Tienen mucho parecido. El mismo lunar, el mismo pelo, pero hay diferencias. Ah, vale. Bien, dudas para terminar. Bueno, si no hay mayores dudas, eso sería por hoy. Dime, Daniela. O sea, profe, el libro ese que te estaba poniendo de planteamiento del problema o la pregunta, ¿lo puede pasar? Ah, ok, sí, ese libro lo voy a utilizar que para leer cosas de ahí, pero no es necesario, o sea, no fue necesario, creo. Yo igual, pero claro, ese libro puedo pasárselos para que vayan leyendo unos fragmentos. Hay otros libros que tienen descripciones más amplias que les pueden servir más. Puedo pasarle uno o dos, uno de este que es cortitico, es un capítulo muy cortico, como de 4 páginas, y otros que ya explican un poco más. ¿Alguna otra duda? No, profe, gracias. Pero o sea, Ok. sí lo va a pasar. No, profe. Bueno, entonces, si es así, no siendo más, que tengan buenas noches. Yo voy a terminar mi video de metodología si puedo, porque estoy que me duermo de tanto trabajo. Pero no me voy a quejar, voy a intentarlo y pues nos estamos viendo. Montaré lo de metodología y luego montaré lo de epistemología. Profe, Bueno, gracias profe, por su esfuerzo. Listo. Lindo video, profe. Chao. Ok, chao. No se les olvide salirse a todos. Sí, para que no pase lo de la vez pasada de un video de 2 horas.